Isaías, en el capítulo 49, y el versículo 7 y 8. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te ha escogido. Ven a hablarnos, Señor, de todo lo que tú, Señor, has escrito con tu propio dedo en las tablas de piedra que diste a tu siervo Moisés. Ven a escribirla, Señor, en las tablas de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor, para ponerlas, Señor, por obra y en práctica. Amantísimo Padre y Dios, Señor, ten misericordia de todo este planeta Tierra, Señor. Oh Padre, que pronto se van cumpliendo, Señor, tus palabras que dejaste escritos para estos tiempos. Tal como tú las dices, Señor, se van cumpliendo. Te pedimos, Padre Santo, la misericordia para todos aquellos que te conocieron y se apartaron de ti, Señor. Te pedimos también el perdón y la misericordia para todos aquellos que saben, Señor, pero cada vez más puede, Señor, la vanidad del mundo y se olvidan de ti, Señor. Pedimos, Señor, por aquellos a quien tú mandaste, Señor, para pastorear tus rebaños en este planeta Tierra y que tampoco no lo están cumpliendo la mayoría, Señor. Oh Padre Celestial, ten piedad de ellos y de todos nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que tuvieron la oportunidad de doblar las rodillas, Señor, y congregarse delante de ti, para dejar en sus pies su carga de pecados. Pero tampoco la soberbia y el orgullo pudo más, y tampoco, Señor, se rindieron. La misericordia y piedad para ellos, Señor, porque no te conocen, porque no saben, o porque también te conocen y te olvidan. Oh amante Padre y Dios, Señor, en este día, Señor, sábado, que es tu día, tú, Señor, me hiciste oír esas palabras, de lo cual ya está escrito, te he dicho en tus santos mandamientos. Oh Padre Santísimo, ten piedad, Señor, de toda la raza humana de este mundo, en especial de los niños. Oh Santísimo Padre y Dios, ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Ten piedad, Padre mío. Te lo rogamos, Señor, y te lo imploramos, el perdón por toda la humanidad de este planeta Tierra, Señor. Oh mi Señor bendito, te pedimos también, Señor, la misericordia y la piedad para todas nuestras familias, de los cuales, Señor, estuvieron un día a tiempo para salvarse, pero más pudo, Señor, andar por los caminos del mal. Y hoy día, Señor, ni te conocen, ni quieren conocerte, amantísimo Padre y Dios. Pero qué tristeza que tenemos que vernos en ese día. Y qué tristeza, Señor, de verlos cómo gimirán y cómo gritarán en ese momento. Pero ya demasiado tarde, Señor. Ten piedad, Padre mío, por todos nosotros. Ten piedad, Señor, por toda esta generación que viene todavía, Señor, sin saber lo que realmente van a ver. Oh Padre Santo, amoroso Señor,
ten piedad de toda la humanidad de este mundo. Te lo suplicamos y te lo imploramos, Señor. Y escribe tus mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente, y que los recordemos todos los días hasta el fin de nuestra existencia, Señor. Oh Padre Santo, te lo suplicamos. Gracias, Señor, por habernos escuchado. Nuestra plegaria para toda la humanidad de este mundo, de este planeta Tierra, Señor. Amantísimo Padre Dios, bendito eres, mi Señor. Como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Sí, Señor, sí, mi Dios, llévanos por el camino de la luz. Sí, Señor, llévanos por el camino de la luz. Sí, Señor, sí, mi Dios, sí, Señor. Llámanos de los montes, de los apriscos, a tu voz, a tu servidor. Ahí bajamos tus ovejitas, a oír tus palabras, tus advertencias de tu amor. Sí, Señor Jesús, llámanos de los apriscos, de los montes, a tu silbido, a tus ovejitas. Sí, Señor, toca la puerta de mi corazón. Pasa adelante, mi Señor Jesús, mora en mí. Toca la puerta. Sí, mi Señor Jesús, pasa adelante, mi Señor, cenemos juntos. Sí, Señor Jesús, ven a beber el agua de vida. Ven a beber el agua de vida. Ven a comer el pan de vida. Sí, mi Señor Jesús. Sí, mi Señor Jesús. Ven a morar en mi corazón. Ven a morar en mi corazón. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Tierra aún sin conquistar. Tierra aún sin conquistar. Dice así la palabra de vuestro Dios. Dice en el versículo 1, diciendo Josué 13. En el versículo 1 dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años. O sea, Josué ya era viejo, ya estaba entrado en años. Jehová le dijo,
tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Le estaba hablando el Señor a Josué. En el versículo 2, miren lo que le dice el Señor. ¿Se dan cuenta las palabras que habla el Señor? Siempre démonos cuenta que Él siempre estuvo hablando a sus siervos. Igual nos está hablando a nosotros ahora, hoy. Igual nos habla, hermanos. En el versículo 2 dice: esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeruseos. Estos nombres que leemos acá, filisteos, dice, jeruseos, son todos los que estaban en la tierra de Canaán. Ellos habitaban en esa tierra, de la tierra que era dicha por su boca el Señor Dios, que le dijo a Moisés que esa tierra iban a heredar sus hijos, de los que sacaba de Egipto de Israel. Eso es lo que tenemos que entender, era la tierra prometida. Pero por eso acá dice, hay todavía mucha tierra, todavía había por poseerla. Y en el versículo 3 que dice, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, dice, el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos. O sea, eran todas aquellas tribus que vivían en esos territorios todavía en la tierra de Canaán. Ellos vivían ahí, era su tierra. Y en el versículo 4, al sur, toda la tierra de los cananeos, al sur, toda la tierra de los cananeos, y me hará que es de los idóneos, hasta, dice, Afec, hasta los límites del amorreo. En el versículo 5, la tierra de los gibilitas, miren lo que dice, la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal. Y para ustedes, ¿cómo la toman esta palabra Baal? Ya la tienen recordada esta palabra Baal. ¿Qué era Baal? ¿Qué era esa tierra de Baal? ¿Qué era Baal? Baal era los que estaban en Babilonia. Baal, sí, que adoraban a los dioses ajenos. Sí. Baal. Dice Baal. Por eso, miren, hay que guardarlo. Por eso que dice aquí, por eso dice, desde Baal, Gadad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amatej, en el versículo 6, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Mixere Formaín, todos los idóneos, memoricen los idóneos, todos los idóneos, yo los exterminaré. Escuchen bien, todos los idóneos, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás, miren lo que dice. ¿Quién dijo que los iba a destruir? Memoricen, yo, dice, ¿no? Escuchen bien, porque dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por
Nuestro Señor, nuestro Dios estaba dándole las órdenes a Josué. Y sin embargo acá no está la palabra, no está su nombre que diga Dios o que diga Jehová, pero se entiende la palabra que dice yo los exterminaré, que dice. ¿Y qué más dice el Señor? En el versículo 7 dice: reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manaset. Miren lo que dice el Señor. Miren lo que dice. Y a la media tribu de Manaset. En el versículo 8, porque los rubanitas, ahora eso memoricen los rubanitas, porque los rubanitas y gaditas y a la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se le dio a Moisés, siervo de Jehová. Moisés ¿tenía familia? No. Sí. Tenía familia. Por eso que dice que se le dio a Moisés, siervo de Jehová. En el versículo 9, dice Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y todas las llanuras de Medeba hasta Disbón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos. Miren, todas las ciudades de Esón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón hasta los límites de los hijos de Amón. En el versículo 11, y Galaad y los territorios de los, dice, Jeruseos, dice, ¿cómo dice? Y Galaad y los territorios de los Jesureos y de los Macateos y de todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Ogé en Basán, el cual reinó en Astarot, en el Edrel, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. O sea, esa tierra vivía habitantes. ¿Y qué hay pueblos? ¿No hay pueblos y pueblos? Igual. Como decir, el Señor daría por heredad. Y aquí entonces, ¿cómo tenía que repartir? Unos con otros para el norte y así. Es lo que tienen que entender, hermanos, lo que tienen que entender, lo que dice acá. Por eso es que dice, y en el versículo 13 dice, mas a los Jesureos y a los Macabeos no los echaron. A esas dos, miren, mas a los Jesureos y a los Macabeos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jerusur y Maaca habitaron entre los israelitas. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Quiere decir que hay esas naciones, hasta hoy. Por eso que habla hasta hoy. No dijo en ese tiempo y se acabó. Hasta hoy. O sea, quiere decir que existen esas naciones hasta hoy. Hasta hoy día, hermanos. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué nos dice para entender aquí lo que nos habla vuestro Dios de las heredades de las tierras prometidas para sus hijos. Vamos a Deuteronomios al capítulo 3, hermanos. Capítulo 3 y versículo 12.
capítulo 3 y versículo 12. Busquemos, Deuteronomio, porque entonces así es que vamos a entender lo que dice el Señor. Y versículo 12, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y a la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, y miren, la di a los rubanitas y a los, ¿qué dice? Gaditas. O sea, esas tribus quedaron con ellos. Y tendremos que saber, si ustedes siguen leyendo, ¿por qué quedaron? Ahí está, ahí donde estamos, donde nos ha mandado Deuteronomio, que ya hemos estudiado, hermanos. Ahí hemos estudiado qué sucedió. Por eso que aquí, a donde nos ha mandado, está Rubén, Gadad, la media tribu de Manasés, se establecen al oriente del Jordán. Y aquí está todo lo que ustedes quisieran saberlo. Y ya lo sabemos porque ya nos ha hablado el Señor. Ya nos ha hablado el Señor. Acá, yo como quisiera volverles a explicar, hermanos. ¿Ven lo que dice? Muy bien, hemos leído 12. Vamos a Números, al capítulo 33. Números 33. Vamos a Números, al capítulo 33. Y el versículo 54, 33 y 54. Números, capítulo 33 y versículo 54, dice. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y dice, heredaréis la tierra por sorteo. Por nuestras familias, a los muchos daréis mucho. Dice, miren lo que dice. Heredaréis la tierra por sorteo. Por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia. Y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. ¿Y quién son los padres? ¿A quién le prometió el Señor? A los padres de los hijos que heredaban las tierras de ¿qué? ¿La tierra de dónde? De Canaán. Porque entraron los hijos, no los padres, porque los padres murieron en el desierto por sus rebeliones. Hermanos, muy bien, Números 32. Ahí nomás, Números 32. Y el versículo 33. Y el versículo 33. Número 32 y el versículo 33. Miren lo que dice el Señor, la palabra de Dios. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Él reinó de Sehón, rey amorreo. Y él reinó de Ogé, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios. Las ciudades del país alrededor, hermanos. Baal. ¿Qué nos dijo el Señor acá? ¿A dónde nos dijo? Basán. Hermanos, estoy confundiendo. Baal, ¿cuál era el malo? ¿Baal o Basán? ¿Cuál era el malo? Baal era el malo. Baal era el malo, el mal rey, y Basán era el otro rey, porque acá dice, por eso dice, el rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, y las ciudades, dice, del país alrededor. ¿Ves? Y ustedes pueden seguir estudiando. Vamos a Deuteronomios, al capítulo 3 y el versículo 12. Deuteronomios,
al capítulo 3 de Deuteronomios. Vamos ahí para entender la palabra de vuestro Dios. Deuteronomios capítulo 3 y versículo 12. Capítulo 3 y versículo 12. 12, hermanos. 12 también. Deuteronomios capítulo 3 y versículo 12. 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así: y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, a la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los rubanitas y a los gaditas. ¿Ven, hermanos? ¿Cómo nos habla el Señor? Amén, hermanos. Amén. Amén. Muy bien. Ahí nos ha hablado el Señor en su palabra, que nosotros hemos entendido lo que nos ha dicho el Señor en profecías. Para el sábado mediante, si Dios lo permite, ustedes estudiarán en el mismo capítulo 13, y dice el versículo 14 hasta el versículo 33. 33 escudriñarán. 33 para el próximo sábado, para que entiendan las palabras que el territorio que distribuyó Moisés titula, hermanos. Muy bien. Vamos aquí ahora en el Segundo Testamento. Vamos a San Lucas, en el Segundo Testamento, en el capítulo 20 y el versículo 19 de San Lucas. Capítulo 20 y el versículo 19 de San Lucas. Dice la cuestión del tribuno. La cuestión del tribuno. Miren, en el versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron, ¿no? Temieron, a ver, sí, la estaba confundiendo acá con la otra palabra. Efectivamente, entonces, ¿qué dijo la palabra de Dios? A ver, procuraban los principales sacerdotes, los escribas, echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se le simulasen juntos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea, estaban acechándolo al Señor, ¿no? Es lo que tenemos que entender en lo que nos está hablando aquí. Dice, y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. En el versículo 22, ¿nos es ilícito dar tributo a César o no? Le hicieron la pregunta. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24, mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, dijo el Señor. En el versículo 26, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Maravillados de su respuesta callaron. Muy bien.
Vamos a ver qué nos va a decir acá el Señor de lo que nos ha hablado la cuestión del tribuno. Vamos en San Mateo, en el capítulo 22 y los versículos 15 y 22. San Mateo, capítulo 22. Vamos ahí. San Mateo, capítulo 22. Busquemos para así tener que entender la palabra de vuestro Dios. En el capítulo 22 y los versículos 15 y 22. 15 y 22. Miren lo que dice en el versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y en el versículo 22 dice, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, se fueron los fariseos. Vamos a San Marcos al capítulo 12. San Marcos al capítulo 12, hermanos. 12. San Marcos capítulo 12. Y los versículos 12 y 17. 12 y 17. Miren lo que le dice en el versículo 12. Y le procuraban y procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y en el versículo 17, respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien, hermanos. Eso es lo que nos dice el Señor en la cuestión del tribuno, o sea, del gobernador. Era el gobernador tribuno. Y los fariseos no veían cómo acusarle. No hallaban cómo acusarle. Pero el Señor era Dios, les leía sus pensamientos, les leía lo que estaban pensando, hermanos. Es lo que tenemos que entender en lo que dice aquí. Muy bien. Ahora, en el mismo capítulo 20, que dice la palabra de nuestro Dios. En el mismo capítulo 20 y en el versículo 27, la pregunta sobre la resurrección es la introducción. En el capítulo 20 y el versículo 27, dice así la palabra de vuestro Dios. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Miren, llegando entonces algunos de los saduceos, llegaron ahí, ¿ya? Los cuales niegan haber, dice, resurrección, le preguntaron. ¿A quién le preguntaron? ¿A quién le preguntarían? Al Señor le preguntaron. En el versículo 28, diciendo, ¿qué le dijeron? Diciendo, maestro, miren lo que le dijeron, maestro, Moisés nos escribió. Miren lo que dice, Moisés nos escribió. ¿Dónde está Moisés? ¿Está en el Segundo Testamento o dónde? Está en profecías, ¿no es cierto? Está en profecías, pero por eso miren, ¿y dónde estamos? ¿Dónde nos está hablando el Señor? En los Hechos de los Apóstoles. Por eso dice, diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere, escuchen bien, muere, teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella. Miren lo que le preguntan. Se case con ella, están preguntando. Y levante descendencia a su hermano. Es la pregunta que le estaban preguntándole al Señor, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Le estaban preguntándole. Dice, y en el versículo 29, hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos.
y la tomó el tercero. Así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Y en el versículo 32, finalmente murió también la mujer. En el versículo 33, en la resurrección, pues de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, porque esa es la pregunta que le están haciendo a aquellos, los fariseos. Es la pregunta que le hacían al Señor. Todo eso le estaban preguntándole. Le hablaron de Moisés, porque como lo habrían entendido ellos en las profecías, ¿no? Por eso me dicen. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Escúchenlo bien, en casamiento, porque no pueden ya más, miren, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero estos hijos que dice son aquellos que obedecen los mandamientos de Dios. Esos son los hijos que van de la resurrección. Porque justamente cuando el Señor se lleve a sus hijos verdaderos en el arrebatamiento, que son vivos, y en los que va a resucitar en la resurrección, y también se los lleve, y allí en el santuario, allí en la patria celestial, donde Él está, que está reinando, y reinará por siempre, no habrá casamientos, hermanos. No habrá casamientos, ni habrá nacimientos, porque todos son iguales a los ángeles, santos. ¿Han entendido? Santos. Y para llegar a esa santidad, hermanos, en el versículo 37, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, escuchen, pero pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés, dice, aún Moisés lo enseñó. Aún Moisés lo enseñó. O sea, está hablando que Moisés lo había enseñado ya. Aún Moisés lo enseñó. En el pasaje de la zarza. En el pasaje de la zarza. ¿Dónde está? ¿Qué es para ustedes la zarza? ¿Dónde estuvo? Cuando estaba recibiendo, ¿qué? Los mandamientos en la zarza. Los mandamientos de la ley. Cuando llama, miren lo que dice, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios, miren, porque Dios no es Dios de muertos, no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Él todos, ¿qué? Para Él todos, ¿qué? Viven. Viven. ¿Para quién? Para Dios, para Dios. En el versículo 39, respondiendo, ahora miren, acá responden los escribas. Esto les ha hablado el Señor. Les ha hablado a quien dio Él sus mandamientos y qué le dijo a su siervo Moisés. Y ahora respondiéndoles a algunos de los escribas, dijeron, Maestro, bien has dicho. Y no, miren lo que le dijo, Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. No osaron preguntarle nada más. Ahí nomás. Solamente respondieron ellos que estaban escuchando.
Los escribas solo dice, y le dijeron, maestro, bien has dicho. Ahí se quedaron ellos callados. Muy bien. Ahora, nosotros vamos aquí para entender lo que dice el Señor. Vamos a San Mateo, al capítulo 22. Vamos ahora al capítulo 22 de San Mateo. Entonces, ahí para entender. Al capítulo 22 y los versículos 23 y 33. 23 y 33. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el 23. En aquel día vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección, y le preguntaron. Y en el versículo 33, ¿qué dice? En el versículo 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De la doctrina de quién? Del Señor. De la doctrina del Señor. Muy bien. Vamos ahora a San Marcos, al capítulo 12. San Marcos, capítulo 12. Y los versículos 18 y 27. 18 y 27 de San Marcos. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el 18 dice, entonces vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo. Y en el versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de ¿qué? De vivos. Así que vosotros muchos erráis. Así que vosotros mucho erráis. Siempre la gente está pensando que el muerto se ha ido al cielo y que de allí le está mirando y que le tiene que pedir al muerto para que le vaya bien en lo que quiere que le haga un bien. Está que de repente que le escucho por ahí que es la almita de fulano que me está hablando, que si siente un ruido, igualito, y que si lo vieron, lo vio, sí dice, lo vi, el alma está penando. Mentiras, hermanos. El muerto ya nada sabe. El muerto a la tierra, polvo al polvo, tierra a tierra, y el espíritu va a Dios hasta el día del juicio, hermanos. El que está contestando y el que está mirándolo y el que está haciéndole ese ruido son los demonios. Todas las huestes de Satanás. Eso es el que están viendo y oyendo, hermanos, para que lo vayan entendiendo la palabra de Dios. Vamos a Hechos, capítulo 23. Vamos a Hechos, hermanos, capítulo 23. Busquemos para así darnos cuenta de lo que dice el Señor. Hechos, capítulo 23 de Hechos, hermanos. Vamos al capítulo 23 de Hechos. Y el versículo 8, 23 y versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ellos decían y los fariseos afirmaban esas cosas. Miren lo que dice el Señor. Y ustedes pueden seguir estudiando, hermanos, porque ¿qué dijo aquí? Y los fariseos afirmaban esas cosas. Pero aquí ¿de qué está hablando? Está hablando aquí de lo que Pablo, ante el concilio, que es en su defensa, si ustedes lo leyeran todo lo que dice, es hermoso lo que dice, cuando está ante el concilio y les está hablando de nuestro Señor. Por ejemplo, yo les leeré en el versículo 11 del capítulo 23, miren lo dice. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Quién era el que había predicado más el evangelio del Señor Jesucristo? Pablo.
Pablo, mis hermanos, Pablo. Por eso les leo acá lo que dice, para que ustedes entiendan lo que nos está hablando aquí el Señor. Muy bien, ahora vamos a Deuteronomios, al capítulo 25, vamos a profecías, a Deuteronomios. Busquemos para que así ustedes se den cuenta, hermanos, que no hay que en la mentira que nos hacen creer. Deuteronomios capítulo 25 y el versículo 5. Y el versículo 5. Deuteronomios capítulo 25 y el versículo 5. Miren lo que dice. Cuando, dice, cuando hermanos habitaren junto y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Pero acá no quiere decir esto que les estoy leyendo. Ustedes ya hemos estudiado, pero no les quedaría. A veces me parecería que ustedes lo van a entender mal. Pero en otra oportunidad les voy a encontrar para enseñarles de que desde ninguno, hermanos, desde ninguno, hermanos. Pero en otra oportunidad, ya hemos estudiado, sino que no les quede y no voy a estar, porque tenemos que es lo que nos va a decir en esta mañana nuestro Dios. Si me voy a pasar, por eso que es importante que ustedes lo subrayen cuando tenemos estos estudios. Entonces ustedes rápido se acuerdan, pero si no, no se acuerdan, hermanos. Muy bien, ahí estamos en donde hemos terminado, hermanos. Ahora vamos a seguir. ¿Qué nos dice el Señor? Que nos dice acá que hemos terminado lo que nos ha hablado, la pregunta sobre la resurrección. Ahora vamos en el mismo capítulo 20 y el versículo 41. Miren que le estoy todavía como si fueran bebitos que van a aprender. En el capítulo 41, ¿de quién es hijo el Cristo? Vamos ahí. ¿De quién es hijo el Cristo? Miren, en el capítulo 20 y el versículo 41. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Miren, de David. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Miren, David, entonces, ¿y quién era David? Era su siervo de Dios. David está en Salmos. Pero acá tienen que entender que le dice, y dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi derecha, porque era el mismo. Y dijo, mi Señor, a mi Señor, porque era el mismo, el Padre y el Hijo. ¿Era el mismo o no? Ajá, sí. Hermanos, porque si aquí solo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, porque era el mismo. Él era el Hijo, pero el Señor era el Espíritu Santo. ¿Entendí? Muy bien. Entonces, ahí, para entender, ¿qué dice en esas palabras que nos ha mandado el Señor? ¿Qué dice? Para entender esa palabra que nos ha mandado el Señor. Vamos a ver aquí, ¿qué dice? El Señor, a ver, ¿qué nos dice aquí? En Éxodo, capítulo 3 y versículo 6. Éxodo, capítulo 3. Vamos ahí, para que podamos ver qué dice el Señor. Éxodo, capítulo 3. ¿Qué dijo? Miren que nos vamos a los primeros libritos. Éxodo, capítulo 3. ¿Qué dijo?
capítulo 3 y versículo ¿qué? 6. Y versículo 6. Y versículo 6. Miren lo que dice. Capítulo 3 y versículo 6. ¿Qué dice? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. ¿Estaba escrito y hablado desde el principio o no? Sí. Bueno, si no, ¿y dónde está? ¿Está en el Segundo Testamento o está dónde? Está en profecías, hermanos. Está en profecías. Muy bien. ¿Ven lo que le dijo? Ahí. Muy bien. Ahora, vamos aquí a ver. A San Mateo. A ver, San Mateo, al capítulo 22 y los versículos 41 y 46. San Mateo, capítulo 22. Volvamos nuevamente al Segundo Testamento, hermanos. Volvamos nuevamente ahí, al Segundo Testamento. Ya ven, miren, la misma palabra de Dios se interpreta dentro de la palabra de Dios que está escrito en sus santos mandamientos. Dice en San Mateo, capítulo 22, y en los versículos 41 y 46. 41 y 46. Miren, en el 41 es el versículo. Y estando juntos a los fariseos, Jesús les preguntó. Y ustedes pueden seguir leyendo, pero aquí dice el 40, ¿qué dijo? En el versículo, en el capítulo 22, ¿no es cierto? Y el versículo 41, y el versículo 41, ¿está bien? Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Ahora, ¿cuál es el otro versículo? 46. Y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más, ¿no? Y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle más. Pero ustedes pueden leer del 41 y el 42 que dice, diciendo, ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Eso, mire, por eso ustedes estudiarían, ya hemos estudiado, hermanos, yo no sé si, ustedes me dirían, ya lo estudiamos, gracias, ¿no? Ya, dice, pues, y le dijeron de David. Y él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Le dice el Señor. Y nadie le podía responder palabra ni oso alguno desde aquel día preguntarle nada. Ahí está, para que ustedes entiendan. Pero para entender lo que está diciendo también está acá, hermanos. Pero no tengo el tiempo para hacerles entender bien ahorita. Pero ya hemos escudriñado esas palabras. ¿Qué más ahora? Vamos a San Marcos al capítulo 12. San Marcos capítulo 12, hermanos. San Marcos capítulo 12. Y los versículos 35 y 37. En San Marcos 12, 35 y 37. 35 y 37. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 35. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y en el 37, ¿qué dice? David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Claro, si David mismo le hablaba Señor, porque era su siervo David. No era hijo de David. Era Dios, hermano. Era Dios. No hijo de David. Era Dios. Vamos a Salmos. Al 110.
hermanos. Vamos a Salmos, al 110. Vamos a Salmos, al 110. Vamos a ir para que entendamos la palabra de vuestro Dios. 110 busquemos en Salmos. 110. Para que así entendamos. En Salmos 110. Salmos 110 y el versículo 1. Y el versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado ¿de qué? De tus pies. O sea que, ¿cómo le preguntaban los escribas que hijo de David? David era su siervo del Señor. Era su siervo, su escogido. Pero no era hijo de David. Mira cuánto el error que tenían en aquel tiempo los escribas y los fariseos. Pero sabrían ellos, tal vez era porque ellos querían matarlo al Señor. Porque veían que toda la gente ya se los llevaba al Señor. Jesús tenía mucha gente, que eso tenían envidia a ellos. Por eso es que lo perseguían al Señor, no hallaban cómo encarcelarlo, cómo ajusticiarle, cómo desaparecerlo. Por eso le buscaban la razón al Señor, mis hermanos. Amén. Amén, hermanos. ¿Ven cómo nos llevan las cosas que ustedes tienen esta dicha? En el mismo capítulo 20 y el versículo 45, Jesús acusa a los escribas. Ahí vamos. Jesús acusa a los... Ya no será mi problema, porque yo no sé hasta qué día será nomás que me tenga el Señor y ustedes pongan, escríbanlo en su mente y en su corazón. Miren, ¿qué dice ahora? Jesús acusa a los escribas en el versículo 41 del capítulo 20. Y oyéndole, todo el pueblo dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. En el versículo 47, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Ahora, vamos a ver qué nos dice en San Mateo en el capítulo 23. Vamos nuevamente a San Mateo. Ya será de ustedes que no quieran saberlo, pero 23 de San Mateo, hermanos, para que así podamos entender las cosas de vuestro Dios. San Mateo, capítulo 23, y los versículos 1 y 36. 1 y 36. 23. 1 y 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, dice en el versículo 1 y en el versículo 36 que está a la vueltita de la otra página, 36, miren lo que dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué vendrá, hermanos? ¿Qué vendrá? Ahí lo está diciendo y ustedes pueden escudriñar. Dice el capítulo 23 y dice el versículo 1 hasta el versículo 39, para que entiendan ustedes lo que nos está mandando el Señor aquí. ¿Qué dijo? Ya, vamos ahora a San Marcos. A San Marcos, pero yo les quiero decirle un poquito a ustedes de San Mateo en el 36 que nos ha mandado el Señor. Pero miren, solamente, yo les voy a decir el 29 que les voy a leer, que no está lo que me manda, pero para que entiendan un poquito. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y dice, adornáis los monumentos de los justos
Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos oído ¿qué dice? Ha sido, ¿qué dice? Que dice acá, los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. En el versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Miren lo que dice. Y en el 33, serpientes, dice, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de quién? ¿De la condenación de quién? De la condenación del infierno. Miren, de la condenación del infierno. Son palabras directas del Señor. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis, crucificaréis, y a otros azotaréis, y en vuestras sinagogas perseguiréis, de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa, para que venga sobre nosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y ahí viene el donde nos mandó. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. O sea, sobre nosotros, sobre esta generación, hermanos. No lo tomen como una lectura, sino tómenlo, las palabras que está diciendo directo el Señor Dios Jesucristo, hermanos. Para que ustedes tomen conciencia de lo que nos está hablando el Señor aquí. Ahora sí vamos a San Marcos, al capítulo 12. Al capítulo 12 de San Marcos. Vamos ahora recién ahí, a San Marcos, al capítulo 12. En el capítulo 12 de San Marcos, y los versículos 38 y 40. 38 y 40. Miren lo que dice San Marcos 38 y 40. ¿Qué dice? Y les decía en su doctrina, guardaos, dice, de los escribas que gustan de andar con las largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Y dónde dice el otro? En el versículo 40, ¿qué dice? Que devoran las casas de las viudas porque por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación, hermanos. Vamos a San Lucas, al capítulo 11. San Lucas, al capítulo 11, hermanos. A San Lucas, el capítulo 11, y los versículos 37 y 54. 37 y 54 en San Lucas, capítulo 11. 37 y 54. Miren lo que dice en el versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y en el 50, ¿y dónde está? Y en el versículo 54, en el versículo 54, dice la palabra así de Dios: acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿A quién? ¿A quién le estaban acechando? A nuestro Señor Jesucristo. Lo estaban acechándolo, y procuraban cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Miren lo que hacían estos hermanos. Muy bien. En el mismo capítulo 20 y el versículo, ¿cómo se llama? Muy bien. Ahora vamos
al capítulo 21, hermanos. Hemos terminado en el capítulo 20 de San Lucas. Ahora vamos al capítulo 21 de San Lucas. Capítulo 21 de San Lucas. La ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda. Dice, en el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. En el versículo 4, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios, de los que les sobraba, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. O sea, los ricos echaban lo que les sobraba, mas la viuda echó lo último que tenía de su sustento. Y eso estaba viendo el Señor, de la ofrenda, de la ofrenda. Eso, hermanos, yo no quiero decirles cada rato, pero siquiera le trajeran una flor al Señor. No sé qué le traen al Señor. De la ofrenda, hermanos. Está hablándonos de la ofrenda. Muy bien, vamos ahora, ¿qué nos dice de la ofrenda aquí el Señor? Vamos a ver qué nos dice el Señor de la ofrenda aquí. Vamos a San Marcos, al capítulo 12. San Marcos, capítulo 12. San Marcos, capítulo 12, hermanos. Y los versículos 41 y 44. 41 y 44 de San Marcos, 12. Y los versículos 41 y 44. Miren lo que dice en el 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. ¿Miren? Y muchos ricos echaban mucho. Y en el versículo 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Miren lo que dice. Y ahora si nosotros leeríamos el 40, este es el 42 que les estoy leyendo. Pero en realidad yo les leo todito para que ustedes se entiendan mejor. Dice así, en el versículo 43, entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Ahora, al versículo que realmente nos manda, porque nos ha mandado al versículo 41 y al 44, esto les hablo para que ustedes entiendan. En el 44 que dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza ha hecho todo lo que tenía, todo su sustento. Para que se den cuenta que el pobre da más que el rico. Hay ricos que ya la plata ya no saben qué comprar, hermanos. Han comprado chacras, han comprado yuntas, han comprado carros, han comprado, ya no sé qué más, de que hacen, digamos, sus empresas. Y ni siquiera algunos ni se acuerdan de Dios, ni se acuerdan siquiera para darle algo, hermanos. Ni se acuerdan. Todavía a veces, si uno le pide, ¿cuánto le ha dado? Tiene chacras, tiene vacas, tiene casa, tiene cuántas cosas, tiene un buen carro, tiene todo. Pero no le da nada al Señor. Y sin embargo, si un pobre entiende lo de Dios, lo da lo que tiene. Y entonces, dígame, ¿cuánto más le dará al Señor? Si le da eso al Señor, ¿cuánto más? De repente le dio, como dice, sus únicas 2 blancas. Como decir, de repente sus únicos 2 soles. Y de repente no sabe quién y le da 10 soles, más tarde o mañana. ¿Cuánto le dio más el Señor? Es lo que tenemos que entender en la palabra que nos habla nuestro Dios, ¿no?
Muy bien. Entonces dice, ahí mismo en el capítulo 21 y el versículo 5. Vamos a ver qué nos dice aquí. Jesús predica la destrucción del templo. Jesús predice la destrucción del templo. Jesús predice la destrucción del templo. En el versículo 1, o versículo 5, quiero decir, estamos en el capítulo 21 y el versículo 5. A unos que hablaban de qué templo estaba, dice, San Lucas 21. Estamos en San Lucas, hermanos, en el capítulo 21 y el versículo 5. Dice, y a unos que hablaban, ¿de qué templo estaba? ¿De qué? De que el templo estaba. ¿Han encontrado, hermanos, para que demos, para que puedan entender? ¿Sí? ¿Todos están? ¿Qué está hablando ahí? En el capítulo 21 de San Lucas y el versículo 5, Jesús predica Jesús predice la destrucción del templo. La destrucción. ¿Encontraron? La destrucción del templo, hermano. Encuentren para que no se confundan. 5. Y a unos que hablaban, que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas, motivas, ¿sí? Hermana Felipita, ayúdenle a buscar los que pueden, ayúdenle a buscar esto para que encuentre, para que no se pierdan. Háganle para que vean que está ahí la palabra, ¿sí? San Lucas, capítulo 21, capítulo, y el versículo 5, el versículo 5. ¿Ya? ¿Encontró? Sí. Muy bien, hermanita. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, ¿sí? Sí. Ya, muy bien. Que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas motivas, dijo. En el versículo 6, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Son las dos palabras. Destruidas. Dice, destruidas o derribadas. Ya. Destruidas. Ya, muy bien. Ahora, para entender lo que dice esas dos palabras, vamos también para entender. Vamos a San Mateo al capítulo 24. A San Mateo al capítulo 24. Capítulo 24 de San Mateo. 24, si no, ¿cómo entenderían? San Mateo, capítulo 24 y los versículos 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. 24, 1 y 2. Miren qué dice. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y en el versículo 2, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús preside la destrucción del templo. ¿Y de qué templo estaba hablando el Señor? ¿De qué templo hablaba? Eso es señales del fin. ¿De qué templo? Hablaba del templo de Jerusalén, porque era piedra sobre piedra iba a quedar ese templo, en el tiempo del fin, hermanos. Muy bien, vamos a San Marcos al capítulo 13. San Marcos capítulo 13, hermanos. 13 de San Marcos. Y así que quede algo para que puedan entender. Capítulo 13 de San Marcos y los versículos 1 y 2 también. 1 y 2 de San Marcos. También, San Marcos. Miren lo que dice también.
templo, les dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Le dijo: mira qué piedras y qué edificios. O sea, le hablaba qué edificios también ya había. Y Jesús le respondió, dice, y Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, porque dijo que en el tiempo del fin todo sería derribado, hermanos. Todo sería derribado. Muy bien. Ahora, aquí vamos ahora, hermanos, para lo que vamos a entender de todas estas palabras que nos ha hablado el Señor desde el capítulo 20 y el capítulo 21. Ahora, en el mismo capítulo 21 y el versículo 7, señales antes del fin, señales antes del fin, antes de este fin. En el capítulo 21, miren lo que dice el versículo 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. En el versículo 9, cuando oigáis de guerras y de sediciones, que no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y seréis entregados aún por nuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. En el versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, por causa del nombre del Señor. En el versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que dice que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, cuando dice el Señor, cuando ya sepamos, es que tenemos que salir, pueblo mío, de las naciones. Es lo que tenemos que entender ahora nosotros. Salí, pueblo mío. Entonces dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que dice que en medio de ella váyanse. A los que estén en los campos no entren en ella, no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Y dónde están escritas? En su palabra del Señor. En el versículo 23, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e irán sobre este pueblo. Y herirán, dice, gran calamidad en la tierra y herirán sobre este pueblo. ¿Y qué les he dicho en antes? Que va a venir por el inmenso calor, no habrá agua, no habrá que comer, y va a haber una mortandad, hermanos. Y aquí lo está diciendo ya el Señor. Miren lo que dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén, Señor. Amén. Amén. Ahora sí.
En San Mateo, en el capítulo 24, para que entiendan lo que dice el tiempo del fin, hermanos. San Mateo 24. Vamos a San Mateo 24, al capítulo 24, y los versículos 3 y 28. 3 y 28. Miren que dice la palabra de Dios. En el 3, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron. Dice, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Miren lo que le preguntaron sus apóstoles. Y en el versículo 28, ¿qué dice? Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntará ¿quién? ¿Qué se juntará? Los buitres. Allí se juntará las águilas o los buitres, hermanos. ¿Y qué les decía yo de aquella que he escuchado que los cuidan para que puedan comer todos los animales, las carroñas, porque si no habría ya una enfermedad de la pestilencia? Y miren lo que dice la palabra de Dios cuando dice aquí: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, o sea, los buitres, hermanos. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios, pero ustedes pueden leerlo, si ustedes gustan leer, para que entiendan de aquí donde dice señales del fin, hermanos. ¿Ven? Ahora, vamos a San Marcos, al capítulo 13, hermanos. 13, a San Marcos, al capítulo 13. Y los versículos 13 es el capítulo, 3 y 23. 3 y 23 son los versículos, 13. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacob, Juan, Andrés le preguntaron aparte. Miren, le preguntaron aparte. Y en el versículo 23, den la vueltita, la hojita. 23, ¿qué les dice? Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo. ¿Cuándo? Antes. Ya les había dicho. Por eso que les dice, por eso. Pero si yo les leo, dice el versículo 22. Miren lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. ¿Ven lo que dice la palabra de vuestro Dios? Vamos a San Lucas, en el capítulo 12. San Lucas, ahí nomás que estamos, capítulo 12, hermanos. San Lucas, capítulo 12, y los versículos 11 y 12. 11 y 12. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Miren lo que dice en el versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo os dice, cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. ¿Ven lo que dice? Y en el versículo 12, ¿qué dice? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. O sea que uno no tendrá que preocuparse, pero aquel verdadero hijo que realmente obedece las cosas de Dios. Y vamos ahora al libro de Oseas. Vamos a profecías. Oseas, hermano. Vamos al libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas. A ver qué nos dice ahí. Al libro de Oseas. Busque para que así podamos entender la palabra de vuestro Dios. Oseas. Al libro. ¿A dónde está ahora el libro de Oseas? Hermanos, Joel, Oseas. Muy bien, aquí está el libro de Oseas. Oseas. Está en profecías. Oseas. En el capítulo 9 y el versículo 7. 9 de Oseas.
Y el versículo 7, hermanos, miren lo que dice la palabra, Oseas, capítulo 9 y versículo 7, ¿qué dice? Vinieron los días del castigo y vinieron los días de la tribulación a Israel. Lo conocerá, miren lo que dice, lo conocerá, necio es el profeta insensato, es el varón, dice, el varón de espíritu a causa de la multitud de su maldad y grande, ¿qué dice? ¿Grande qué? ¿Grande qué? ¿Qué dice la gente cuando una persona no le gusta? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen cuando a una persona no le gusta a la otra? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dice la palabra? Si no le gusta a esa persona, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Han encontrado? ¿Qué dice? ¿No están buscando, hermanos, en las escrituras? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Miren lo que dice, hermanos, por el amor de Dios, por favor. Miren lo que dice, 7 es el versículo. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la tribulación a Israel. Lo conocerá, necio, es el profeta insensato, es el varón de espíritu, a causa de la multitud de su maldad y grande odio. Y grande odio. No dicen muchas personas y levantan calumnias y calumnias por odio. ¿Pero de qué será ese odio? ¿De qué será ese odio? Pero ustedes tienen que leer para que entiendan qué le pasará, qué dirá en las profecías de Oseas. Dice en el capítulo 9 y su introducción dice castigo de la persistente infidelidad de Israel. Y ustedes pueden leerlo si quieren leer para entender todo ese capítulo que dice desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y ahí entenderán qué es lo que nos dice el Señor, hermanos. Amén. Amén. Ven, hermanos, cómo son las cosas del Señor. Ven, ahí hemos terminado lo que nos dice la palabra del Señor. Pero si ustedes estudiaran, y por eso les digo, estudien Oseas, donde nos ha mandado, ¿qué es lo que dice? ¿Qué hizo? ¿Qué dice este profeta? ¿Qué hizo el Señor? Aquí está Baal, aquí ustedes dicen, el profeta insensato, ¿está acá? ¿No? Y está Baal, y también, dale, oh Jehová, ¿qué cosa le diría? Ustedes pueden estudiar esta profecía, hermanos. Amén. Muy bien, muy bien. Hemos terminado de que nos ha hablado el Señor. Para el siguiente sábado, si Dios lo permite, que estemos nuevamente reunidos, en el capítulo 21 y el versículo 25, escudriñen hasta el versículo 38, la venida del Hijo del Hombre. Y ahí continuaremos estudiando el capítulo 22. Así que estudiaremos desde el capítulo 1 también hasta el capítulo 22, quiero decir, el versículo 1 hasta el versículo 23. ¿De qué? De San Lucas. El capítulo 21, del versículo 25, dice hasta el versículo 38. Hasta el versículo 38. Escudriñen para que así podamos entender las palabras de vuestro Dios, hermanos. Muy bien. Anótenla para que estudien. A ver, ya de los siglos. Les voy a leer un poquito aquí, hermanos, que dice aquí, millones de millones, en Hebreos. A ver, vamos a ver acá. Hebreos dice. Vamos acá, les voy a leer, a ver, ¿qué dice aquí?
ya en el conflicto de los siglos, en la página 566. 566. Dice aquí, así, la palabra de vuestro Dios que habla el espíritu de profecía. Dice aquí, como mensajeros de Dios iba y volvía, a semejanza del relámpago, tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaran como muertos. Vamos a ver qué dice en Ezequiel 1 y versículo 14. Vamos a las escrituras, hermanos. Ezequiel, busque. Ezequiel, capítulo 1. En Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel. Busque en Ezequiel, capítulo 1, para que así, Jeremías, ¿dónde está Ezequiel? Ezequiel, capítulo 1, para que podamos entender la palabra de Dios, qué es lo que dice aquí. Ezequiel, en el capítulo 1, miren lo que dice, y el versículo 14, miren lo que dice. Viento, dice, viente, como dice, acá a ver un ratito, capítulo 1, que dice capítulo 1 de Ezequiel, y ¿dónde está el versículo? Y versículo 14, Ezequiel capítulo 1 y versículo 14, busquemos para que así podamos entender. 14, ahí está, 14, Ezequiel capítulo 14. ¿Encontraron, hermanitas? Sí. A ver, 1, Ezequiel 1, 14 está la vueltita. ¿Encontraron? Porque está hablando el espíritu de profecía. Miren lo que dice en el versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, y los seres vivientes, hermanos, eso tendremos que llegar. Miren lo que dice ahí. Y vamos a ver qué nos dice también, porque hemos ya escudriñado aquí, como dice. Vamos a San Mateo, al capítulo 28 y el versículo 3 y 4. San Mateo, vamos a San Mateo. Tenemos que encontrar, porque ustedes dirían, lo 28, 3, ¿qué dice? Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Ven? Estaba en profecías, o sea, el Espíritu Santo estaba dicho en profecías que el Hijo del Hombre vendría a padecer por la salvación de la raza humana de este planeta Tierra, hermanos. Y en el versículo 2, ¿qué dice? 4, ¿qué dice? Y en el versículo 4 dice, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. ¿Cuándo se quedaron y se quedaron como muertos? ¿Cuándo? A ver, si sabe, ¿cuándo? ¿Cuándo se quedaron como muertos? Hemos estudiado muchas veces esto. ¿Cuándo se quedaron como muertos? Cuando el Señor salió del sepulcro. Cuando el Señor, Él estaban cuidando el sepulcro, ¿no es cierto? Fueron pagados por los fariseos, por los gobernadores que estuvieran cuidándolo. Y cuando lo vieron que apareció, que salía, empujó la puerta, ellos se quedaron como muertos al ver que el Señor salía del sepulcro. Ahí es lo que tenemos que entender. ¿Y dónde estaba? Estaba proféticamente ya anunciado lo que tenía que padecer el Hijo del Hombre en este planeta Tierra por la salvación de la raza humana que somos nosotros.
por la salvación de la raza humana que somos nosotros, porque los guardias estaban cuidando en la puerta del sepulcro, donde fue sepultado el Señor. Amén, hermanos. Muy bien. Aquí terminamos, vamos a dejar para el próximo un poquito más de tiempo que nos quedaremos. Vamos a, que va a ocurrir y que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos alerte, que nosotros pongamos atención y también estemos ya a la expectativa de las cosas venideras, hermanos, porque ya está viniendo y también hablaremos a los nuestros, a nuestros hijos, que son quizás los que van a padecer ya más que nosotros, hermanos. Entonces nos ponemos de rodillas. Ánimos y con que el Señor nos haga entender sus palabras. Cuando sea el momento que pase cualquier cosa, ¿qué van a decir? Yo no sé, hermanos, pero el Señor nos habla directamente para ponerlo a nosotros ya. Dios, mi Señor, gracias Padre Santo por tus palabras que nos adviertes para estos tiempos finales, Señor. Padre mío, te damos infinitamente, Señor, pero te suplico y te lo imploro, Señor, que escribas a tus hijas, a tus hijos en su corazón las palabras que tú nos hablas, Señor, para que ellos estén preparados para enseñar también a los suyos, tanto, Señor, de su casa como también los que están afuera, Señor, para que ellos vayan poniéndolo, Señor, por práctica, Señor, las cosas que tú nos hablas de estos tiempos finales que ya van ocurriendo, Señor. ¿Cómo debemos estar preparados para llegar a ese momento cuando nos lleven, Señor, o nos lleven a esos lugares, Señor, de los gobernadores, para dar, Señor, testimonio de tu palabra, que sepan, Señor, qué van a responder, amantísimo Padre Dios. Señor, escríbele, Señor, tus palabras que nos hablas, Señor, en este sábado, para que ellos puedan así, Señor, dar testimonio de ti, Señor, ante gobernadores, Señor, en este tiempo que estamos viviendo. Amante Padre Dios, Señor, bendito eres por siempre y para siempre, mi Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos previenes ya, Señor, porque somos tus hijos. Nosotros, Señor, sabremos guardar tus palabras y ponerlas, Señor, ya en práctica, Señor, y aquí en adelante, Señor, hasta el día que tú nos tengas, Señor, en este mundo con la vida que tú nos has dado, Padre. Oh amante Señor y Dios, bendito eres y serás por siempre mi Señor Jesucristo. Señor, acógenos, Señor, llegado el momento, si nos llega, Señor, la hora de la muerte. Acógenos, Señor, en las alas tuyas, Padre Santo, para que en aquel día que tú nos llames, Señor, estemos presentes a tu voz, mi Señor, porque tú nos conoces a todos y sabes nuestros nombres, amantísimo Padre y Dios. Gracias, Padre Santo, gracias, mi Señor Jesucristo, por las advertencias que ya nos dice, Señor, cada sábado y cada día de nuestras vidas, mi Señor. Gracias, Señor. Bendice pues a todos los hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Y dale, Señor, sabiduría, entendimiento y discernimiento por tu palabra, mi Dios Todopoderoso, mi Señor. Bendito eres y serás por siempre, mi Señor Jesucristo. Ven, ven a beber el agua de vida, dice mi Señor, Señor. Caminemos,
ahí vamos, ahí vamos, a las riberas del monte de los olivos. Ahí vamos, a las riberas del monte de los olivos. Sí, Señor Jesús, al encuentro de mi Señor Jesús. Ahí vamos, a las riberas del monte de los olivos, al encuentro de mi Señor Jesús, al encuentro de mi Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Ven, tú dices, ven, tú dices, bebamos el agua de mi Señor Jesús. Bendito, bendito el nombre del Señor. Bendito, bendito el nombre del Señor Jesús, Jesús, mi Señor. Baja las ovejitas de los apriscos, de los montes, al silbido de mi Señor Jesús, al silbido de mi Señor Jesús. Bendito eres por siempre y para siempre, Señor. Ven, te lo pedimos en el Jesús. Amén, Señor. Amén.